Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Vamos a escuchar esta interesante ponencia del doctor Luis Castaño. Probablemente esta es una de las ponencias más largas que vas a ver aquí en el canal, pero interesantísimo lo que nos habla de la diabetes monogénica. Yo por dar un dato, ¿no?, que me ha llamado la atención, porque yo también soy nuevo en esto. Ha habido mucha gente que se ha estado poniendo insulina durante 30 años y los últimos estudios que ha hecho el doctor Luis Castaño, que es pionero en esto, resulta que mucha gente ha dejado de tener que ponerse insulina y ahora les tratan con medicamentos orales. Muy interesante. Todo esto que ha avanzado ahora en los últimos años lo tienes en esta ponencia que te hace el doctor Luis Castaño. Muy interesante. Escúchala porque vas a aprender muchas cosas. El doctor Luis Castaño, que es catedrático y director del Departamento de Pediatría en la Universidad del País Vasco. Además es investigador también principal de los CIBER de diabetes, también implicado no solamente en España, sino en Europa, en la red europea de investigadores de endocrinología. Además es investigador del Instituto de Biocruces de Baracaldo, sí, en Vizcaya, y sobre todo lo que es un pionero investigador con una gran cantidad de publicaciones, más de 200 publicaciones en sus años de investigación, sobre todo en prevención e inmunogenética de la diabetes tipo 1. Y nada más. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer a Diabetes Cero el invitarme a estar aquí. Yo voy a hablar de un tema, la verdad es que cuando me propusieron este tema, pues yo decía, pero si yo voy a hablar de, si es la Fundación Diabetes Cero, son diabetes tipo 1 y a mí me encargan la diabetes monogénica, y entonces, bueno, pues decía, bueno, pues haré lo que me dicen. Entonces he intentado ver cómo lo podemos comentar. Y después otra cosa, como ya soy el último de la mañana, me voy a tomar la libertad sobre mis compañeros he añadido diapositivas, porque cuando uno es el último siempre dices, uy, esto ya lo voy a quitar porque ya lo dijeron, pero después dices, bueno, pues voy a matizar esto otro. Entonces al final de mi charla voy a repartir la charla en 2 partes y media. Una primera parte que es diabetes monogénica, y después voy a hablar de un nuevo proyecto que creo que es muy importante y que es importante que lo conozcamos, ¿vale? Que es sobre la necesidad y la utilidad de tener registros de diabetes, que es fundamental, porque para responder a todas las preguntas que han salido esta mañana es importante ese tema. Y después he puesto al final alguna diapositiva que me parecía muy interesante en relación a las preguntas que se hacían esta mañana, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, pues no tengo conflictos de interés. Y bueno, yo quería empezar con el primer mensaje, ¿de acuerdo? Porque me gusta dar mensajes, y el primer mensaje es que además de la diabetes tipo 1, que conocéis todos perfectamente, os tuteo porque en Bilbao tuteamos a toda la gente, y de la diabetes tipo 2, que es la que aparece, siempre la relacionamos con la gente de mayor edad, existen otras diabetes. Y una de ellas, o unas de ellas, son las diabetes monogénicas. Y el avance tecnológico y el avance en la biología molecular y en la genética nos ha permitido detectarlas. Y sobre todo lo más importante, y lo veréis a lo largo de mi charla, es que eso es fundamental para el tratamiento de la diabetes, ¿de acuerdo? Por eso creo que es interesante. Bueno, lo que yo voy a comentar en esta primera parte de la charla es, pues bueno, cuáles son los tipos de diabetes, que ya lo introdujo el doctor Aguilar, cómo se producen, que también lo introdujeron, pero bueno, así yo voy uniéndolo a mi diabetes monogénica, las frecuencias, y sobre todo me centraré en la diabetes monogénica. Y después en lo importante que es hacer un diagnóstico diferencial, porque yo estoy convencido de que aquí las personas que estáis sois personas que tenéis diabetes tipo 1, pero bueno, es posible que, estoy seguro que sí.
Lo que pasa que ya veremos al final de la charla si estáis tan convencidos como estáis ahora. Y sobre todo, voy a comentar una serie de casos clínicos que son reales, ¿vale? Cuando un niño o una persona tiene una hiperglucemia, de repente le hacen unos análisis y ven que tiene el azúcar alto, dicen, ¿será que comió demasiado o que tiene una diabetes? Y cuando llegamos a la conclusión de que no, eso es una diabetes porque cumple los criterios de diabetes, pues entonces la pregunta es, ¿y qué tipo de diabetes? ¿Qué tipo de diabetes? Pues bueno, fijaros que en los años 80 la Organización Mundial de la Salud hablaba de dos tipos de diabetes, en función de que se tratara o no se tratara con insulina. Decisión puramente del endocrinólogo que veía al paciente. Mire, por las características a este le voy a poner insulina y a este no. Y entonces había la diabetes insulinodependiente y la no insulinodependiente, que hoy sabemos que la insulinodependiente es la autoinmune, la que posiblemente tenéis casi todos vosotros, y la no insulinodependiente, que es la que se llamamos ahora tipo 2, que es la que aparece aparentemente en edades más altas y que no es una enfermedad que sepamos hoy autoinmune, ¿de acuerdo? Pero bueno, una se trataba se trata con insulina para toda la vida, Yo cuando soy pediatra y cuando debutaba un niño con diabetes, ¿y usted qué creo? Toda la vida con insulina. Me he tenido que comer esa palabra, Niño con diabetes toda la vida con insulina, casi siempre es verdad, pero fijaros que matizo, casi siempre, ¿vale? Y lo veréis. Y después la diabetes tipo 2 que utiliza antidiabéticos orales. ¿Dónde estamos en el 2022? Las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes o las guías internacionales de diabetes de la Sociedad de Diabetes Infantil y del Adolescente dicen que además de estas dos diabetes hay otras diabetes y entre ellas destacan las diabetes monogénicas. Diabetes monogénicas que se pueden presentar o diagnosticar a lo largo de toda la vida, tan a lo largo como desde el nacimiento o en etapas pospuberales. Ya veréis alguna de ellas, ¿vale? Y lo que creo que es muy importante insistir es que estas diabetes monogénicas no se tratan todas con insulina. Fijaros que pongo la insulina aquí abajo como en pequeñito, porque la mayoría se tratan con fármacos orales. O sea que cambia totalmente el paradigma, porque si yo tengo una persona que tiene diabetes, un niño, y resulta que en vez de ser una tipo 1 es una monogénica, a lo mejor no tiene que ponerse insulina. Es verdad que la mayoría de los niños que debutan con diabetes es una tipo 1. El segundo mensaje sería que además de la diabetes tipo 1 y tipo 2 hay otras diabetes y que algunas son monogénicas y que el tratamiento es diferente, que la tipo 1 lo conocéis perfectamente, se trata con insulina, pero la tipo 2 o las monogénicas muy a menudo se pueden tratar con fármacos orales. Y la causa de la diabetes, bueno, pues ya la conocéis. Al final, en la tipo 1 hay un déficit de insulina, en la tipo 2 hay una resistencia y en las monogénicas tienes las dos cosas. Puedes tener déficit de insulina o puedes tener resistencia. Al final de la película todos tienen hiperglucemia. Cuando aparece una persona con diabetes, su característica es la hiperglucemia. ¿Pero qué es? ¿Tipo 1, tipo 2 o monogénico? ¿Vale? Y aquí pongo, y esto se ha comentado ya previamente, ¿por qué se producen? La diabetes tipo 1 y la tipo 2 decimos que son multifactoriales, porque son muchos factores. Por una parte, los factores genéticos, hay una predisposición genética. Predisposición significa que tú tienes cambios en los genes, en muchos genes que te dan riesgo. Pero no absolutamente, sino que tienes posibilidades. Y esas posibilidades se aumentan por estos factores ambientales, que el doctor Aguilar decía que no los conocemos. Es verdad, no los conocemos. En diabetes tipo 2 sí que conocemos un factor ambiental que se asocia a ese riesgo genético, que es la obesidad. Si tú tienes esos genes de riesgo y eres obeso, vamos, tienes todas las boletos para hacer una diabetes tipo 2 y eso te da. En la tipo 1 hay destrucción de la célula beta, déficit de insulina. ¿Y qué pasa en la diabetes monogénica? La diabetes monogénica es alteración en un solo gen. Se altera un gen
que sirve para que se produzca la insulina o para que funcione la insulina, y tú vas a tener una diabetes monogénica. ¿De acuerdo? La frecuencia, pues también se ha comentado previamente. Cuando en las guías clásicas ves cuánta diabetes hay, dices, pues la mayoría de las personas que tienen diabetes, si coges todas las edades, pues son diabetes tipo 2 y un 10% tipo 1. Aquí lo tenemos, el 85% cuando cogemos toda la población tipo 2. Tipo 1, el 7-10%. Pero fijaros que ya aparece aquí la diabetes monogénica, que yo pongo aquí entre el 5 y el 8% de las personas que tienen diabetes es monogénica, casi tantas como la diabetes tipo 1. Y sin embargo, no se está hablando demasiado de ella. Se hablará en un futuro porque es que los tratamientos son diferentes, con lo cual es importante ya tenerla presente, ¿vale? Pero si hablamos de la población pediátrica, y aquí han salido niños que tienen diabetes, pues no, lo más frecuente es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 en población infantil o adolescente es prácticamente muy poca, un 1%, pero bueno, esto es lo que es hoy, pero los tiempos están cambiando, ¿eh? Yo os voy a enseñar, creo que por ahí tengo una diapositiva, aquí lo tengo. España tiene el privilegio de ser uno de los países europeos que más obesos tiene en la adolescencia, con lo cual posiblemente en unos años vamos a tener adolescentes con diabetes tipo 2 si no lo evitamos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con la obesidad en la adolescencia, porque va a haber diabetes tipo 2. ¿Y qué pasa? Que al final, si tú tienes riesgo a diabetes tipo 1 y además eres obeso, pues vas a tener un poco de insulinoresistencia, con lo cual vas a tener una mezcla de las dos y vas a debutar antes. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante no menospreciar esa diabetes tipo 2, porque antes no teníamos en los adolescentes. Porque en Estados Unidos es muy frecuente la diabetes tipo 2 en adolescentes, porque tienen un grado de obesidad muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo matizo, aunque ya digo que no me toca a mí hablar de esto ahora. Pero de nuevo, pues eso, entre el 2 o el 6% de los niños o adolescentes con diabetes en realidad son monogénicos. Siguiente mensaje: la causa multifactorial de base autoinmune, la tipo 2 no autoinmune, y la diabetes monogénica es una enfermedad genética, puramente genética, no hay factores ambientales por la alteración en un solo gen, ¿vale? Y en principio, en población infantil, la más prevalente es la tipo 1, pero la diabetes monogénica posiblemente es más prevalente de lo que se piensa. Y la diabetes tipo 2 podría estar en los próximos años aumentando. Y todo esto tiene que ser importante, es conocerlo, porque claro, la imagen que poníamos al principio de diabetes tipo 1 en los niños y adolescentes puede que cambie con el tiempo. ¿De acuerdo? Y por eso es muy importante, porque claro, ahora debuta un joven con diabetes y dices, esto es una diabetes tipo 1. Bueno, pues sí o no, porque tenemos que definir y conocer las otras dos grupos de enfermedades. Entonces, con esta introducción ahora yo me voy a centrar un poco en lo que es la diabetes monogénica, ¿vale? Y a mí esto me gusta hacerlo con casos clínicos, con casos que realmente lo ilustran, ¿vale? Para hablar de estos casos clínicos, bueno, ya sabéis lo que es un árbol genealógico, un árbol familiar, pero como voy a mostrarlo, os lo comento. Bueno, aquí tenemos un árbol de una familia estándar. El padre, los varones siempre se pintan cuadrados, las mujeres se pintan redondos, entonces es un padre con su mujer, los padres, y que tienen dos hijas, una primera hija y una segunda hija. Si añadimos tres generaciones, pues aquí tenemos los abuelos, que tienen dos hijos, este padre y su hermana, la tía, de este núcleo familiar, y este otro árbol. Esto es una familia española típica, ¿vale? Y cuando una persona debuta con diabetes, pues aquí le tenemos, la segunda hija de este matrimonio ha hecho diabetes. Vosotros os podéis reflejar en este árbol, ¿vale? Y puede darse la situación de que haya más de un miembro en la familia, el abuelo, la abuela, el padre y esto, ¿vale? Esto es un árbol típico. Pues bueno, viendo esto, vamos a ver un poco el caso que yo os quería comentar. Fijaros, esto es una familia que es de aquí de Andalucía, que hemos estudiado. Es una niña que nace en 1980.
Una niña, pues como las que están naciendo ahora, y que nació bien, sin problema. A los 13 años, 1993, debutó con diabetes. Lógicamente, 13 años, diabetes, ¿eso qué es? Una diabetes tipo 1, ¿no? ¿Alguien duda de esto? Pues evidentemente. ¿Alguien pensó que era diabetes monogénica? Pues no, porque una diabetes a los 13 años, nadie lo duda, ¿vale? Esta niña tuvo, lógicamente, pues fijaros, cuando tú debutas con diabetes a los 13 años, ¿qué te dice el pediatra? Insulina para toda la vida. Y los padres, ¿usted qué cree? Insulina para toda la vida. Eso te lo repiten y yo lo repetía. Me lo he tenido que comer, ¿vale? Porque fijaros lo que esta niña tuvo suerte, porque tenía una hermana que era 2 años mayor que ella. Esta había nacido en el 80, su hermana que había nacido en el 78, nació con diabetes neonatal. ¿Vale? O sea, realmente la familia es diabetes neonatal, sale la segunda hermana 2 años más pequeña y nace bien, pero a los 13 años, ¡qué faena! Diabetes neonatal en la primera y a los 13 años, diabetes, claro, los padres estaban preocupados cuando nació la primera, diabetes neonatal, y cuando nació la segunda respiraron, porque dijeron, menos mal. En 1978 no sabíamos que era la diabetes neonatal. Decíamos, hay que poner insulina, que es como les tratamos a los diabéticos neonatales en aquella época, ¿vale? Esa mala suerte de la primera, respiraron cuando nació la segunda bien. Lo malo es que ya a los 13 años, ¡paf!, diabetes tipo 1. Es mala suerte tener una diabetes neonatal y después una diabetes tipo 1, pues dices, vamos, que me toca todo. Resulta que como era una familia así y a nosotros nos interesaban las diabetes neonatales, estudiamos a esta niña, bueno, que ya la estudiamos 30 años más tarde, estuvo 30 años poniéndose su insulina todos los días, y llegamos a la conclusión de que la causa de su diabetes neonatal era una diabetes monogénica, ¿vale? La otra tenía la misma alteración genética que su hermana, con lo cual la supuesta diabetes tipo 1 no era tipo 1, era una diabetes monogénica que había debutado a los 13 años, ¿vale? ¿Cuántas diabetes tipo 1 en realidad no son tipo 1 y son monogénicas? Si no lo estudiamos no lo sabemos, ¿vale? Lo mejor de todo es que hoy sabemos que las diabetes del tipo que tienen estas dos niñas no se tratan con insulina, se tratan con pastillas, con antidiabéticos orales, con sulfonilureas. Imaginaros, y después veremos la continuación del tratamiento de esta familia, lo contenta que está esta señora, que a los 30 años no se pone ya la insulina, que su hermana, que desde los 13 hasta los 28 años estuvo poniéndose insulina, se la hemos quitado y está tomando pastillas y están perfectamente controladas. Su médico está por aquí, en el auditorio, el doctor Gómez Vida. ¿De acuerdo? Bueno, y quiero comentaros este otro árbol. Esto es otra familia totalmente diferente. Fijaros, esta es una familia que esta señora tiene una diabetes gestacional. Diabetes gestacional, y sale un niño un poco grande, que es muy habitual. Cuando tienes una diabetes en el embarazo siempre existe problema de que haya macrosomía, ¿vale? A los 23 años ella tuvo la diabetes gestacional. 4 años más tarde el endocrinólogo ve que su diabetes gestacional evoluciona y se estanca y realmente la diagnostican de diabetes tipo 2, ¿vale? Y le ponen antidiabéticos orales, que es como se trata una diabetes tipo 2. A los 12 años este niño hace una diabetes tipo 1 y le ponen insulina, ¿vale? Cuando nosotros vemos este árbol, decimos, ¡jo, qué mala suerte! Diabetes tipo 2 la madre, diabetes tipo 1 el hijo a los 12 años, que quién iba a pensar que eso no fuera una diabetes tipo 1. Y mirando el árbol, resulta que había una abuela que había hecho también diabetes tipo 2 a la tercera edad, ¿de acuerdo? Los tres tienen diabetes monogénica. Esto no era una diabetes tipo 1, y esto no era una diabetes tipo 2, y esta tampoco. Esto es una diabetes monogénica. A nosotros nos llamó la atención porque 3 generaciones de diabetes, pues bueno, puede que sea una diabetes tipo 2,
porque se ve muy a menudo. Diabetes tipo 1 en 3 generaciones seguidas, pues esto es una diabetes monogénica, ¿vale? Y están todos con antidiabéticos orales. De nuevo, este niño, si no hubiéramos estudiado esta familia, estaría el resto de su vida poniéndose insulina. ¿De acuerdo? ¿Veis que las cosas no son como parecen? ¿Cuántas diabetes tipo 2 o tipo 1 o monogénica en realidad son, o gestacionales, en realidad tienen una base monogénica? Pues bueno, estamos en ello. Entonces, ¿realmente qué es la diabetes monogénica? La diabetes monogénica es la alteración en un gen que está relacionado con la formación del páncreas, que a lo largo de estos días nos comentarán nuestros compañeros, con el funcionamiento de la célula beta pancreática o con la acción de la insulina, la resistencia, ¿de acuerdo? Y se puede presentar al nacimiento, fijaros, esta niña que os ponía antes, o un poco más tarde, como su hermana, a los 13 años, o puede presentarse en varias generaciones, a lo largo de la vida. O sea, una diabetes monogénica puede detectarse o puede aparecer o puede diagnosticarse porque la alteración genética la tienes, la has heredado o es de nuevo, pero la tienes. Pero tú la detectas o bien al nacimiento, o bien a los 12 años, o bien a los 13, o bien a los 60 años como la abuela de la familia anterior. ¿De acuerdo? Hasta ahora tenemos más de 60 genes que están relacionados con el funcionamiento de la célula beta, con el funcionamiento de la insulina, con distintos componentes del desarrollo de las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, que una alteración en cualquiera de estos genes nos va a dar una diabetes monogénica. Hoy en día, con el avance de la genética, se pueden hacer estudios cuando tenemos una diabetes que por alguna razón nos entra duda si realmente es tipo 1 o tipo 2 o monogénica. Tenemos la capacidad con la tecnología de hacer un estudio genético en todos estos genes y decir, no era tipo 1, es de otro tipo, es monogénica. Entonces es alteración en un gen de cualquiera de estos, ¿vale? ¿Y qué formas clínicas hay? ¿Cómo se comporta una diabetes monogénica? Pues hay dos tipos, dos grandes grupos de diabetes monogénicas, ¿vale? En su comportamiento. Hay una diabetes monogénica que realmente no es una diabetes, son las hiperglucemias. Está siempre alto, pero no entra nunca, no tienen complicaciones, no entran en cetoacidosis, están en 180 siempre, y cuando come mucho se pasan a 200, pero después él se mantiene y tiene diabetes, y su padre la tuvo también, y su abuelo también la tuvo, y entonces tú, endocrinólogo, dices, les amenazas, oye, contrólate que si no vas a tener complicaciones, y entonces él te responde, bueno, mi padre no se ha controlado nunca y no tiene complicaciones. Es que no era una diabetes tipo 1 tipo 2, que sí que es muy importante controlarse. Es que hay un tipo de diabetes monogénica que está siempre en el límite superior, no es una diabetes franca, y no necesita tratamiento. Tú haces un poco de dieta y te mantienes. Ese es un tipo muy característico. Y el otro gran grupo de diabetes monogénicas son las que evolucionan exactamente igual que cualquier otra diabetes, tipo 1 o tipo 2, o sea, empiezas con hiperglucemia un día y después progresivamente vas empeorando y acabas teniendo complicaciones, etc., y tienes que tratarla de forma importante, ¿de acuerdo? Estos son los dos grandes grupos. Y el tratamiento es diferente, como os decía, en estas hiperglucemias. No os voy a hablar de qué gen es el que está alterado, porque no tiene sentido, pero estas hiperglucemias con dieta van bien, no hay que hacer nada. Fijaros, nosotros estudiamos 82 familias que tenían este tipo de diabetes, que eran hiperglucemias. 76 de ellos, el clínico, su médico, consideraba que no tenía que ponerle tratamiento y mantenían unas hemoglobinas glicosiladas bien. Pero había 6 pacientes que tenían, que estaban tratándose con insulina. Entonces, como nosotros sabíamos que posiblemente no había que tratarles, les convencimos, mira, quítale la insulina. ¿Cómo le voy a quitar la insulina? A ver si me hace una cetoacidosis. Quítasela. 7 años después,
de quitarle la insulina con se mantiene la hemoglobina glicosilada, o sea, no se desestabilizan, o sea, no se necesita tratar, ¿de acuerdo? Entonces, hay un grupo de diabetes monogénica que son hiperglucemias, que no hacen complicaciones y que realmente no es necesario estrictamente tratarlo. Claro, si tú a esto le añades que además es obeso, pues entonces posiblemente necesitará un poco de medicación. Pero yo hablo un poco en términos generales. Y después la otra, el otro gran grupo de diabetes monogénica, pues la mayoría de ellos, hay algunas que no, que necesitan insulina, pero la mayoría de ellos van bien con antidiabéticos orales, con fármacos orales. Y después hay algunas cosas características. Fijaros, si aquí en esta sala hay una persona que tiene quistes renales en su familia y además tiene diabetes, eso es una diabetes monogénica. No es ni tipo 1 ni tipo 2. La asociación de quistes renales y diabetes, eso es una diabetes monogénica, ¿vale? O la asociación de sordera, una familia donde hay personas con sordera, desde joven, y diabetes, eso es una diabetes monogénica mitocondrial, ¿de acuerdo? Y nosotros eso lo sabemos. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? O, por ejemplo, siempre decimos la diabetes es que no hay insulina. Fijaros, hay un tipo de diabetes que lo que falla no es la insulina, sino el receptor. El receptor es donde se une la insulina y sigue funcionando todo. Si tú tienes una mutación en el receptor de la insulina sube mucho para intentar estimular a ese receptor. Y fijaros, tienen casi 1000 veces más de insulina que una persona normal, que una persona con diabetes. Los niños que tienen hiperinsulinismos muy importantes y que además tienen hiperglucemia, eso es una diabetes monogénica, y hay distintas enfermedades que se asocian. Aquí nosotros tenemos una niña, son enfermedades, afortunadamente esta muy rara, que es una niña que debutó a los 10 meses de vida, y que tenía unos niveles de insulina altísimos, pero ella tenía diabetes, ¿vale? Pues eso es una mutación en el receptor, ¿vale? Y bueno, fijaros que al final todos los genes los reparto porque además de diabetes, pues hay otra serie de cosas, pues alteraciones visuales, sordera, alteraciones renales, alteraciones incluso autoinmunes que parecen tipo 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Mensaje: puede detectarse la diabetes monogénica desde el nacimiento, y ahora os digo, todas las diabetes que debutan antes de los 6 meses, hasta donde yo sé, ninguna es tipo 1, son monogénicas, ¿vale? O en cualquier momento de la vida. Segundo, puede ser desde una hiperglucemia leve, el tipo que os contaba previamente que no necesita mucho tratamiento y no hace falta tratar, o las diabetes más estándares parecidas a la tipo 1 y a la tipo 2. Y después tenemos las formas específicas estas, como son quistes renales y sordera. Bueno, ¿y qué tratamiento entonces tenemos que poner a la diabetes monogénica? Fijaros, hemos estudiado 100 familias con diabetes neonatal, con diabetes antes de los 6 meses de vida, ¿vale? Hemos detectado la mutación en 3/4 de ellas, en el 74 casos, ¿vale? El 75% de las diabetes en menores de 6 meses se tratan con fármacos orales, ¿de acuerdo? Hasta entonces, hasta que se han hecho este tipo de estudios, y estamos hablando de los últimos 10 años, todas estas diabetes neonatales se trataban con insulina para el resto de la vida, ¿de acuerdo? Fijaros, nosotros hemos cambiado los que estaban con insulina, que detectamos, porque claro, en este momento hemos estudiado muchas diabetes que habían empezado al nacimiento, pero que podían tener 20 o 30 años, como la familia que os presenté. Les hemos cambiado de insulina inyectable, que se ponían todos los días, a sulfonilureas. Fijaros, no solamente se tratan tan bien, sino mejor con fármacos orales. Cuando estaban tratados con insulina tenían una media de hemoglobina glicosilada de 7.9. Cuando les hemos pasado a sulfonilureas, bueno, cuando les hemos pasado, yo hago el estudio genético, son mis compañeros endocrinos o pediatras endocrinos los que les cambian, una media de insulina, de hemoglobina glicosilada de 6.2. Bueno, imaginaros, esta es la familia a la que nosotros estaban poniéndose insulina y le hemos cambiado. Esta familia, que aquí queda bien, se complicó la cosa, porque realmente esta señora tuvo 2 hijos,
y los dos con diabetes neonatal. Y les quitamos a todos y están con sulfonilureas todos. Y el doctor Gómez Vida podrá decir cómo están, ¿vale? Y lo mejor de todo es que la hija de esta supuesta diabetes tipo 1, cuando nació, ya nació con el apellido que tenía hiperglucemia, diabetes monogénica, y directamente ya no pasamos por la insulina, porque ya habíamos estudiado a toda la familia, ya se pusieron sulfonilureas orales, ¿vale? Y con el resto de las diabetes, las que aparecen en edades posteriores, fijaros, hemos estudiado y un montón de ellas, un porcentaje importante, son de estas leves, que no precisan tratamiento, y después la mayoría, o otro grupo, pueden ir bien con fármacos orales. Y hay muy pocas de las diabetes monogénicas en el porcentaje global que realmente necesitan insulina, por lo menos al comienzo de su seguimiento, ¿vale? Y un concepto importante que también comentó el doctor Aguilar es el tema del consejo genético, que tanto preocupa a la gente. Fijaros, yo lo decía antes, es que cuando tú tienes una diabetes tipo 1, el riesgo de que tus hijos hagan diabetes o sus hermanos es 1 de cada 10. O sea, si a ti te dicen que te va a tocar la lotería y tienes solo un boleto de 10, dices, pues no me toca. Sin embargo, estás preocupado porque 1 de cada 10 dices, seguro que mi hijo, y estás preocupado el resto de la vida. Con lo cual, realmente, una diabetes tipo 1 o incluso tipo 2, pero sobre todo tipo 1, las posibilidades de que uno tenga diabetes en otra persona de la familia pues son bajas. Con lo cual no hay que estar preocupado, ¿vale? Pero la diabetes monogénica es 1 de cada 2. Cada vez que nace un hijo, tiene un 50% de posibilidades, y al segundo hijo otro 50%. Por eso aparecen familias tan floridas con tantas personas con diabetes. Claro, pues tendremos que plantear, y el siguiente, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar a ver si me cae? ¿De acuerdo? Entonces es muy importante saber que la diabetes monogénica da un riesgo mucho más importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sobre el tratamiento, que la mayoría van bien con fármacos orales o sin nada, y que desde luego cuando hay 3 generaciones seguidas con diabetes, pues deberíamos de cuestionarnos si realmente eso es una diabetes, el apellido que me han puesto, o igual es una diabetes monogénica, porque el tratamiento podría cambiar, ¿vale? Y lo que es importante al final de todo esto, bueno, pues eso que parece tan decir, bueno, ¿y cómo las podemos diferenciar? Si tengo una tipo 1, tipo 2 o una monogénica. La verdad es que por la clínica no te ayuda mucho, porque la hiperglucemia te da todo lo que vosotros conocéis perfectamente. Es verdad que dicen que los autoanticuerpos te señalan más a una tipo 1, si eres obeso te señalan más a la tipo 2, y si tienes 3 generaciones te señalan más a una monogénica. Pero en medicina nunca todo es al 100%, con lo cual siempre nos siguen quedando dudas, ¿vale? Aquí yo he hecho como un árbol, un algoritmo que va de diabetes. Si tienes autoanticuerpos, pues es una tipo 1, si los autoanticuerpos por la respuesta autoinmune son negativos y tienes 3 generaciones, será una monogénica. Si no tienes 3 generaciones y es obeso, pues hay que pensar que sea una diabetes más tipo 2, y después, si no es ninguna de estas, pues pueden ser también otras alteraciones. Y aquí se comentaban esta mañana que sí, los fármacos, los inmunosupresores, pues dan diabetes. Los glucocorticoides, que alguien preguntaba, lo que hacen son hiperglucemiantes, con lo cual es el propio fármaco que te produce la enfermedad. ¿De acuerdo? Que no es una diabetes tipo 1, es una diabetes producida por el fármaco, ¿vale? Pero fijaros, ¿cuántas diabetes tipo 1 de todos los que estáis aquí con autoanticuerpos positivos, que seguro que vosotros sois todos, en realidad son monogénicas? Nosotros hicimos un estudio muy reciente que cogimos 60 familias que tenían una serie de características, o que tenían 3 generaciones con diabetes, entre comillas, tipo 1, diagnosticados con autoanticuerpos positivos, o niños que habían debutado antes de los 2 años y medio de vida, porque se dice que la neonatal son los primeros 6 meses, pero bueno, si tú corres un poco la barra y dices, ¿y por qué 6 meses y no un año? ¿Vale? Entonces hicimos el corte, vamos a estudiar genes en niños que debuten antes de los 2 años y medio, o que tengan las dos cosas, 3 generaciones y eso. Y fijaros, el 10% de esos niños
apellidados tipo 1 con su insulina realmente son monogénicos, ¿vale? Claro, después de esto, pues pensaréis, os estoy confundiendo. A ver si yo no tengo una diabetes tipo 1. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo que trabajo en diabetes tipo 1 y en prevención de diabetes tipo 1 y en diabetes monogénica, cuando me presentaron este árbol, dije, esto es evidente. Una niña que debuta a los 6 meses, su hermano a los 10 meses y la madre que debutó a los 50 años, esto claramente es una diabetes monogénica, ¿no? No todo es lo que parece. Era una diabetes tipo 1. Le hicimos un montón de genes, gastamos dinero pensando que sería este gen o este otro y todo negativo. Y al final le hicimos lo que hay que hacer siempre. Primero unos autoanticuerpos, con lo cual se quedaron con que en el fondo era una diabetes tipo 1. Con lo cual quiere decir que tranquilos, que lo que tenéis es una diabetes tipo 1. Pero es importante conocer que hay otros tipos de diabetes, ¿vale? Y bueno, ¿y dónde estamos y hacia dónde vamos? Me gustaría ir acabando ya esta primera parte diciendo que, bueno, que es importante conocer que existen diabetes monogénicas porque el tratamiento puede ser diferente, que desconocemos todavía cuál es la cantidad de diabetes monogénica que hay entre nuestros diabéticos tipo 1 o tipo 2. Fijaros en estas dos familias que os he presentado, Afortunadamente les hemos cambiado un poco la calidad de vida, ya no se tienen que poner insulina, y si no, este niño o parte de esta familia se estaba pinchando insulina durante un montón de años. Lo importante es hacer un diagnóstico diferencial sabiendo que el riesgo genético es importante. ¿Y hacia dónde vamos? Pues la genética nos está y nos ayudará. Nosotros en este momento estamos intentando intentando conocer ese riesgo genético que tiene la diabetes tipo 1 o el riesgo genético que tiene la diabetes tipo 2 o el riesgo monogénico de la diabetes monogénica, a ver si estudiando la genética de una persona que debuta con diabetes podemos encasillarla en uno de los 3 grupos, y estamos intentando definir un score o un nivel de riesgo genético analizando un montón de miles de genes con tecnología molecular para ver si podemos separarlos genéticamente. Esto es muy importante, no solamente para definir a la persona con diabetes, si es tipo 1, tipo 2 o monogénica, sino porque el objetivo que tenemos es curar la diabetes antes de que ocurra, y eso os lo comentaré en mis últimas 2 diapositivas, porque lo que queremos es tener un test que cuando nazca un recién nacido, y lo tendremos, le miremos qué genética tiene y sabremos si esa persona tiene riesgo de tener una diabetes tipo 1, tipo 2 o monogénica, y eso lo tendremos en unos años. Porque si identificamos los factores ambientales, podríamos intentar evitarlos especialmente en ese grupo de población, con lo cual estamos intentando analizar polimorfismos genéticos que nos diferencien los grupos de diabetes. Y el otro gran proyecto o plan que estamos intentando definir es que todo esto, todo lo que yo os he presentado, lo tenemos porque vamos sacando datos de historias, de pacientes, discutimos entre los especialistas, los clínicos, los investigadores, y necesitamos tener registros de diabetes, o sea, tener datos de nuestros pacientes y tener un seguimiento de ellos. Por eso estamos poniendo en marcha un gran registro que ahora os comentaré, ¿vale? La realidad, y acabo esta primera parte mía, y ahora brevemente voy a los 2 otros bloques que me pedían que comentara, es que en 1922, o sea, hace 100 años, se descubrió la insulina y, como decía el doctor Aguilar, que presentó esta misma diapositiva, pues cambió la vida de estos niños. La realidad es que a mí me parece muy interesante, yo como pediatra que hace 25 años decía, diabetes en un niño para toda la vida, pues no es verdad. Hay algunos niños que no tienen diabetes tipo 1, que tienen diabetes monogénica y que no hace falta que se ponga insulina, que se pueden ir a tratar con antidiabéticos orales, con sulfonilureas y que van mejor. Con lo cual, pues bueno, hemos cambiado. Quiere decir que, y esto te enseña una cosa, en medicina nada es absoluto, ¿de acuerdo? No son matemáticas. Bueno, este es mi grupo y evidentemente no podemos hacer nada sin las personas con diabetes, sin los biólogos, sin los clínicos, etcétera, etcétera, y sin las entidades. Y entonces voy a pasar rápidamente
a desarrollar un poco más la idea del registro de diabetes. ¿Por qué necesitamos un registro en España? Fijaros que los países desarrollados, Suecia, los países nórdicos, Alemania, Estados Unidos, Australia, tienen todos registros de diabetes. Registros donde tienen datos de todas las personas que tienen diabetes. Y es curioso porque en la Organización Mundial de la Salud, que se revisa cómo está cada sistema sanitario en los distintos países, dice de España, en el 2021 escribía: España no tiene un registro nacional de diabetes, sí que tiene colecciones de datos a nivel regional, pero un registro como tal no. ¿De acuerdo? Y después volveré a estos registros regionales o provinciales o de mi hospital, qué importancia tienen y qué diferencia hay entre tener un gran registro a nivel de todo el Estado. ¿Por qué hacer un registro? ¿Qué debe tener un registro? ¿En qué situación está España? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer registro? Porque es muy importante conocer cuánta diabetes tenemos. Hace unos días preguntaban, oye, ¿cuánta diabetes tenemos en España tipo 1? No tenemos registro, podemos hacer una especulación. Nosotros ahora, yo calculo que debutan al año aproximadamente unos 3.500 personas con diabetes en España. Y es el cálculo que hemos hecho extrapolando los datos que ahora os comentaré, pero que es una extrapolación, no tenemos esos datos. Entonces, conocer la cantidad de personas con diabetes, por ejemplo, esos datos sí que los tienen otros países. ¿De acuerdo? Y esto nos permite comparar. Fijaros, por ejemplo, que la cantidad de diabetes en Suecia dobla prácticamente la de Islandia o de Dinamarca. Y esto se sabe porque ellos tienen registros. Nosotros no los tenemos a nivel del Estado. O fijaros, por ejemplo, una cosa que llama la atención. Yo os decía que en España no tenemos en adolescentes diabetes tipo 2. Prácticamente, porque no, tenemos sobrepesos, pero no. Sin embargo, fijaros, entre los 10 y los 19 años, la mayoría de la población diabética en Estados Unidos, de etnia americana india, la mayoría son diabetes tipo 2. Y esto lo tienen y lo saben porque porque tienen sus registros. O si a mí me preguntan, ¿y cómo están controlados nuestras personas con diabetes tipo 1? Bueno, pues podemos mirar cómo están controlados los de mi hospital o incluso los del sistema sanitario de una región, pero globalmente en España está una región mejor que otra, no sabemos, no hay datos reales. Entonces es muy importante saber cuánta diabetes hay, cuántas complicaciones tenemos, qué tratamientos, qué régimen. Hacemos siempre estudios indirectos, pero lo importante es tener datos prospectivos. Fijaros, si a mí me dicen, en este estudio de los países nórdicos se ve que Suecia tiene un porcentaje de hemoglobinas glicosiladas menor de 7.5, el 31%, frente a Islandia, que solamente tiene el 16%, o Noruega el 16%. Estos datos no los tenemos nosotros en España. O la comparación, por ejemplo, entre Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo. O la cantidad de cáncer que hay entre personas con diabetes a nivel de todo un país. Estos son unos estudios italianos a partir de un registro de una región italiana, que se ve que los pacientes que están tratados con insulina tienen un riesgo más alto de tener una serie de cánceres o tienen un riesgo de tener menos cáncer de otras cosas. Y todo esto se saca con el registro. O si en un momento determinado decimos, oye, ¿y cuánta diabetes monogénica tenemos? Si tenemos un registro, nosotros podemos ir a esa base de datos y sacar a ver cuántos tienen abuelos, padres, o sea, se pueden hacer estudios diferentes, ¿vale? Entonces, el objetivo global es disponer de datos que permitan tomar decisiones a vosotros, a la sociedad, a los sistemas sanitarios, porque para convencer al sistema, oye, que hay que poner recursos, la pregunta es, ¿pero cuántos sois? ¿Cuántos somos? Para eso se necesita un registro. Y es la forma de tener datos. ¿Y qué datos debe tener un registro? Pues datos clínicos, o sea, lo que tenemos en las historias clínicas de los 17 sistemas sanitarios que tenemos en España, que se hablan cuando se ven los consejeros en Madrid, pero que realmente se comparten poco datos. Es muy importante tener datos cogidos de la misma forma. Y fijaros por qué es importante. ¿En qué situación está España? Fijaros, España aparece aquí en los países que tienen registro, aunque dicen que no tenemos registro. Estos son los datos de la OMS del 2000, lo que os decía.
Y resulta que dicen, bueno, realmente nosotros estamos solamente para investigación. ¿Cómo puede ser que en nuestros sistemas no tengamos datos para lo que es la asistencia? ¿Vale? Y hace unos años distintos científicos pues hacían sus estudios en sus ciudades o en sus provincias, y fijaros, en 1992 tenemos la prevalencia de diabetes en León, nosotros en el País Vasco, en Albacete, y tenemos la sensación de que va aumentando la diabetes en general, pero esto es sensación solamente, porque puede que, como son estudios unos de una forma y otros de otra, son estudios diferentes, y la tecnología, si es diferente, a lo mejor los datos no tiene igual, no sabemos si es lo mismo o no. Entonces, ¿son datos reales? ¿Está aumentando la diabetes en general o es diferente metodología de sacar los datos? Fue por lo que hace 10 años se puso en marcha el estudio diabetes, que se hizo en toda España con la misma sistema, y fijaros, y llegamos a la conclusión de que la diabetes en España es el 13.8% de la población entre 18 y 80 años tiene diabetes, y el 28% de la población entre 18 y 80 años tiene obesidad. Pero claro, este 13%, según va avanzando en la edad, fijaros que a partir de los 60 años casi el 40% de las personas adultas tienen diabetes. ¿De acuerdo? Y sabemos hoy en día, aquí tenemos las tasas de obesidad, y vemos y sabemos que, por ejemplo, la diabetes se asocia, como ya suponíamos, pero estos son datos reales, de que se asocia al índice de masa corporal, o sea, a la obesidad. Y que el nivel de educación también se relaciona con la obesidad. Las personas que tienen un nivel, o las familias o las sociedades con un nivel de educación más bajo, tienen más obesidad que un nivel de educación más alto. Y todos estos son datos muy importantes para que el sistema sepa por qué o cómo actuar. ¿De acuerdo? Y fijaros, esto que nosotros decíamos que España tiene un 13.8, hicimos una comparación entre los datos que tienen en Andalucía y los que tenemos en Bilbao, en el País Vasco. Y fijaros, nos llamó la atención. En Bilbao ese 13% baja a 10, en Bilbao no, en el País Vasco. Sin embargo, en Andalucía tiene más diabetes en general que tenemos nosotros en el norte. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay más diabetes? La respuesta puede ser porque casi duplica la obesidad en Andalucía frente al País Vasco. Pues puede ser. Y eso es muy importante saberlo. Pero estos son datos que se tienen porque se han hecho estudios y tenemos un seguimiento de personas, ¿de acuerdo? Y sobre la obesidad infantil, lo que os decía, tenemos el privilegio, entre comillas, de que somos el país europeo con más obesidad en la adolescencia, El 40% de nuestros adolescentes son obesos. Con lo cual, la obesidad está aumentando en nuestros adolescentes. Fijaros cómo estaba en el 84 y cómo está en el 2001. ¿Vale? Y este es el mapa de la obesidad en España. Fijaros, los puntos oscuros, que es donde más obesidad hay, están más hacia el sur de España. Tenemos más. Entonces, todo esto son datos. ¿Y cómo estamos con diabetes? Y estos son los estudios. Ahora ya paso a diabetes tipo 1. Fijaros. Llevamos haciendo estudios en Vizcaya de diabetes tipo 1 que van apareciendo todos los años, y fijaros que prácticamente llevamos 20-30 años que estamos estabilizados. Tenemos unos 10 casos por 100.000 habitantes en menores de 15 años, ¿de acuerdo? Frente a esto, fijaros, Castilla-La Mancha tiene el doble que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más diabetes tipo 1? ¿La genética va a ser diferente? No, posiblemente no. ¿El ambiente? ¿Qué hay en el ambiente de Castilla-La Mancha que hace que esto? Y fijaros, este es el mapa de los registros locales. ¿Esto es real o es que los estudios se han hecho con metodología diferentes? Fijaros, hay una serie de regiones que tienen una incidencia de diabetes tipo 1 baja. Y hay otras regiones con una incidencia media. Y hay otras regiones, mirad dónde está Andalucía, que tiene una incidencia alta. Este es el mapa de la diabetes tipo 1 en España, en menores de 15 años. Algo está pasando en este gradiente norte-sur que se reacciona. Y voy más allá, fijaros, esta es la evolución. En 1980 había una serie de regiones que en el 2010 han ido aumentando la diabetes tipo 1. Y hay otras regiones que estamos estables, que no aumenta. ¿Por qué en algunas regiones aumenta y en otras no la diabetes tipo 1? ¿Por qué? Genética no, la genética no cambia en 30 años.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto hay que analizarlo. Por eso, estos son diferencias regionales, porque la metodología con la que se sacaron cada uno de los estudios, porque cada uno es de su padre y de su madre, o realmente tenemos que tener datos recogidos con la misma tecnología. Y por eso estamos con la idea de que tenemos que hacer un registro nacional, un registro de toda España, recogido en todas las provincias, en todos los territorios, en todas las ciudades, en todos los hospitales, con la misma tecnología, para ver si esto es real o no real, para saber si... Porque la única forma, y aquí salía al principio, ¿por qué yo tengo diabetes? Es que si no estudiamos el ambiente, la genética la podemos conocer, pero necesitamos conocer el ambiente. Y para eso está, primero, saber cuáles son los datos reales que tenemos, y por eso tenemos que poner en marcha este registro a nivel de todo el Estado, a nivel de todo el país. Es decir, con la misma metodología vamos a sacar datos incidentes, o sea, empezar, el primer año tendremos los 3.500 que suponemos que hay, el segundo año volverán otros 3.500 y así progresivamente iremos analizando, conjuntamente con las nuevas tecnologías, el Big Data y todo esto, se irá analizando todos los datos para poder llegar a conclusiones que nos orienten. Y este es el registro de diabetes en España. Y eso es lo que las sociedades científicas, y en este momento estamos hablando con el Instituto de Salud Carlos III, queremos poner en marcha este gran registro, que esperamos que se pueda poner en marcha a lo largo de este año, siempre con la misma tecnología, recogiendo una serie de datos que no me voy a extender. ¿Para qué? Pues para conocer datos que nos permitan mejorar el sistema sanitario, mejorar el conocimiento de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y ya acabo, y porque me estoy excediendo mucho, porque realmente estas son diapositivas que yo he añadido, esta última parte al principio de la mañana, y esto después de las preguntas que habéis hecho. Disculparme, ¿vale? Pero creo que es que hay un concepto que, en mi opinión, creo que es erróneo. Fijaros, cuando tú dices, es que yo debuté y un mes antes tuve, y yo digo, estás aquí, pero ¿qué ha pasado antes? Fíjate, aquí nace un niño o una niña, ¿vale? Pasan unos años tranquilamente y de repente llegas al hospital y te dicen, tienes hiperglucemia y esto es una diabetes. Eso es aquí, pero ¿qué pasa aquí antes? Esto es lo que es importante. Y esto es lo que realmente pasa, y el doctor Aguilar ya puso esta diapositiva, era otra foto, pero era la misma. Fijaros, una persona nace con genes de riesgo. Tú naces con tus genes que has heredado de tus padres. Y ahí, si tienes una serie de genes de riesgo, tienes riesgo a diabetes. Pero necesitas un factor ambiental para que se ponga en marcha la respuesta autoinmune, ¿vale? Al principio, con los genes de riesgo, los primeros años, tú lo único que tienes tus 100% de células beta funcionando, tu páncreas perfectamente. En el momento que se activa la respuesta inmune, y no sabemos por qué se activa, y eso Marta lo comentará posiblemente mañana, se pone en marcha un proceso autoinmune de destrucción progresiva y lenta. Lenta significa de meses, años o décadas. Y esto lo sabemos porque nosotros estudiamos a familiares de personas que tienen diabetes y vamos viendo cómo se les va cayendo, cómo se les va destruyendo la célula beta. Cuando tú le miras la glucemia en esta fase primera, cuando todavía tienes un montón de células beta, la glucemia la tienes normal, pero tú ya detectas que tienes autoanticuerpos circulantes. Nosotros hemos seguido durante 30 años a personas que tienen autoanticuerpos circulantes y que tenían una glucemia normal. Y a X años, ¡paf!, llegan al hospital con el apellido diabetes. Pero el proceso venía de atrás. ¿Por qué no sabemos cuáles son los factores ambientales? Porque nosotros hasta ahora estábamos mirando esta película, mirábamos esto. Claro, si el problema pasó en el embarazo de ese niño o en los primeros años de vida, ¿qué se acuerda uno lo que comió, los contaminantes que había, la infección que pasó a los 2 años cuando debuta a los 12 años? Es muy difícil, ¿de acuerdo? Esto lo saben los suecos o los noruegos o los nórdicos que tienen
registros perfectamente de las personas, de toda la población, y entonces saben cuándo has pasado tal cosa y lo relacionan con cuando años después debutan. Entonces, la idea es, cuando una persona tiene un problema a los 13 años, psicológico, posiblemente esa persona ya está aquí, está cerca, y el estrés le produce que necesita más azúcar y entonces se le detecta, punto. Pero el problema viene de antes. Yo creo que muy pocas personas, esa activación de la respuesta inmune ocurre justo antes, o sea que hay una caída, que esta pendiente es abrupta, muy pocas, la mayoría es muy lenta. Nosotros, yo estuve en Estados Unidos, en la clínica Josling, estudiábamos a familiares de personas con diabetes, y durante 40 años tenían autoanticuerpos y no debutaban hasta los 65 o los 70 años. Pero sabíamos que tenía una destrucción lenta, pero progresiva y silenciosa. ¿De acuerdo? Por eso es importante. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque fijaros que también el doctor Aguilar comentó, es que la curación de la diabetes, evidentemente a vosotros os preocupa porque estáis aquí, pero a mí me preocupa por los que en el futuro hagan diabetes. Y lo que yo tengo que hacer es no esperar aquí, cuando ya me queda solo un 10% de páncreas funcionante. Yo quiero detectar, por eso estamos intentando conocer qué genética de riesgo da, porque cuando tengamos a niños que tienen riesgo genético, a lo mejor tendremos que plantear si tenemos un fármaco, intentar empezar para evitar que hagan diabetes. Son temas que, bueno, pues habrá que discutir, porque el doctor Aguilar comentaba de temas éticos, evidentemente, pero que le hablen de temas éticos a una persona que acaba de debutar con diabetes y que previamente podíamos haberla evitado, pues evidentemente. Pero bueno, es un tema muy esto. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que llegar antes. Y hay un tema que también comentaban mis predecesores y que posiblemente se comentara. Y claro, el foro que está aquí dice, sí, esto está muy bien, pero ¿y yo qué? Que yo ya tengo diabetes. Yo digo, el problema, lo que si es que lo comentó el doctor Ocaña, vamos a ver, si nosotros somos capaces, y lo va a comentar Benoît Gautier, si somos capaces de activar más células beta en una persona que tiene diabetes y le trasladamos a esta fase, podremos aplicarle a esa persona, o bien, si hacemos un trasplante y ponemos inmunomoduladores o inmunosupresores o inmunoreguladores, le podemos curar, le estamos pasando a esta fase. Nosotros tenemos que llegar a esta fase, ¿de acuerdo? Y el futuro de las personas que ya tienen diabetes es buscar esos tratamientos que él comentaba para activar, para regenerar, para que las células beta se reproduzcan, etcétera, etcétera, y podamos detener la destrucción y traspasarle a esta otra fase. Y fijaros, estos son estudios que decían, no tenemos curación de la diabetes. No, es verdad que no tenemos curación de la diabetes, pero se van haciendo cosas. Fijaros, se está tratando a familiares de personas con diabetes. Este es un estudio que ha salido en el 2019 en el New England, que comentábamos previamente. Fijaros, con anticuerpos monoclonales anti-CD3. Y son personas que entre 8 y 49 años que tienen una característica, que son familiares de un diabético y que tienen autoanticuerpos positivos. Y fijaros que a los que no se les pone el tratamiento, ¡paf!, acaban debutando. Y a los que se les pone el tratamiento se retrasa la diabetes 2, 3, 4 años. ¿De acuerdo? Es importante. Se mantiene el péptido C. La destrucción se está frenando. O sea, tenemos datos. Por eso tenemos que ir a fases previas. O a la persona que tiene diabetes tenemos que ver si le hacemos el trasplante, si le estimulamos la producción de células beta, si lo que sea, y le tratamos con este tipo de cosas. Por eso quiero dejar aquí una fase o una idea de optimismo. Fijaros, es que en este momento en Europa se están haciendo estudios para, en población general, en niños de la población general. El otro día teníamos una videoconferencia que estaban comentando gente de Estados Unidos, de Israel, de europeos, y estábamos discutiendo que en un futuro vamos a hacer estudios en población general para saber quiénes son los que van a hacer diabetes.
población general. Hasta ahora estábamos centrándonos en familiares con diabetes. Todo esto yo reconozco que es investigación, pero evidentemente la investigación la aplicaremos a un tiempo esto. Y bueno, si nosotros conseguimos mantener el péptido C, aunque no curemos la diabetes, pues ya el DCCT hace 20 años demostró que si tú mantenías el péptido C activo, pues evitabas muchas complicaciones. Bueno, creo que me he extendido un poco y nada más. ¿Vale? Entonces, si os parece, pasamos a hacer la discusión general. Bueno, pues una ponencia magistral, estupendísima, una ponencia que nos pone, como yo digo, los puntos sobre las IES. Ahora ya sabemos un poquito más acerca de esta enfermedad. Ahora ya sabemos un poquito más acerca de cómo van estas investigaciones. Ahora ya sabemos y confirmamos un poquito más que no se invierte lo suficiente en investigación, lo cual es una vergüenza. Que esto se tenga que gestionar todo con dinero privado, con los propios familiares de los niños afectados, pues es un poco triste y vergonzoso para un país. Así que yo, como siempre os digo, por favor, compartir estos vídeos, que lleguen a más gente. Ya lo he dicho en más vídeos, esto no lo cubre ningún medio de comunicación, aquí lo tienes, así que vamos a darle bombo, vamos a compartir el vídeo para que más personas se enteren de cómo está la investigación en esta enfermedad infantil. Nada más, nos vemos, como siempre te digo, en el siguiente vídeo. Saludos de Javier García. Adiós. Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García.